Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipa Sperati y en esta oportunidad les traigo un tema apasionante, ¿eh? Vamos a hablar de la salud infantil, un tema clave, importante. Me pregunto qué pasa con la carrera de pediatría, si se están anotando. En algún momento lo hablábamos con la ex ministra de Salud, de la señora Sonia Martorano, y en ese momento nos decía que había pocas personas que se anotaban precisamente para esa carrera. Así que vamos a dialogarlo, en este caso, con el señor Nicolás Morelo, que es doctor, es pediatra, se desempeña en el hospital Doctor Orlando Alasia, y además es docente universitario. Nicolás, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muchas ¿Todo gracias, bien? Pipa, por la invitación. Muy Bueno, bien. gracias por estar. Empiezo, Nico, preguntándote, ¿por qué elegiste la carrera? Bueno, siempre vocacionalmente quise ser médico y pediatra. En su momento me inspiraba mucho el pediatra mío que era Juan Carlos David, en el cual le mando un saludo. Juan Carlos David, el doctor Juan Sí, Carlos David, ahí está. ese era mi pediatra, igual de toda mi familia. Así que siempre era muy lindo verlo, escucharlo, así que fue uno de los que más me motivó a seguir esta carrera y bueno, después no me gustaban otras cosas. Es más, hasta en la escuela secundaria, viste que te hacían los test de vocacionales, yo ponía todo para que me salga ¿En serio? Bueno, médico porque ya estaba como, siempre me gustó muchísimo la medicina y la pediatría, que realmente es una pasión, más que una vocación, también una pasión, digamos. ay, ¿por qué? A ver, explícame por qué pasión, por qué, qué encontrás en la medicina en esa rama. Porque, bueno, justo es una rama muy vocacional, Ajá, digamos, donde uno interacciona no solamente con su paciente, que es un niño o una niña en pleno crecimiento, acompaña un montón de etapas hermosas y a veces no tan lindas, y a la vez también se integra dentro de un círculo familiar, digamos, ¿no? claro. Porque se integra con la mamá, con el papá, con los abuelos, que en otras áreas no sucede eso de esa manera, digamos. Entonces, la verdad que es muy lindo acompañar esos crecimientos. Yo, en mi caso, ya estoy viendo hasta terceras generaciones de pacientes eh, y, y bueno, y ya uno hasta la nostalgia de verlos crecer, de Claro. verlos tan grandes ya en el secundario algunos. Así que la verdad que es muy lindo toda esa parte y después, bueno, obviamente esto se sigue reproduciendo porque bueno, uno ve después que en pediatras más grandes cómo también atienden los hijos de sus propios pacientes. Claro, Entonces claro. es un vínculo, la verdad que hermoso y muy duradero, digamos. Decime, Nico, ¿y hace cuánto que ejercés y tenés, porque vos hacés consultorio, ¿no? Sí, ¿Tenés la cantidad de pacientes chiquititos que tenés, digamos, en ese sentido? sí. Yo, contando la especialidad, hace 17 años que ejerzo la pediatría. Digamos, son 3 años de especialidad y luego después lo que vino después. Eh, y me desempeño en la parte pública, digamos, y en la parte privada y en la docencia. Y también en sociedad científica, como es la Sociedad Argentina de Pediatría, que también hace muchos años Ah, ok. que pertenezco ahí. Actualmente ejerzo la vicepresidencia de la Sociedad Argentina de Pediatría de la filial de Santa Fe. Y el pool de pacientes, como todo, arrancamos con algo muy sencillo, digamos, como que no viste que uno se va haciendo de a poco. Y hoy en día, bueno, hoy un pool de pacientes que también va variando, pero bueno, un pool de pacientes de una gran cantidad bueno, por suerte te siguen eligiendo y uno puede seguir participando y colaborando con el crecimiento de los chicos y de la familia. Seguro. ¿Te das cuenta, Nico, cómo, porque a vos te confían lo más preciado las familias, ¿no? Que es su Sí. criatura. ¿Te das cuenta de eso? Sí, sí, sí. La verdad que uno se siente un beneficiado, se siente que está en un lugar privilegiado. También atender a tu familia o atender a los hijos de tus amigos. También uno se siente un privilegiado porque como todos, uno tiene amigos que son parte de la familia, amigos y amigas, y entonces también uno también agranda a su familia y se siente en el privilegio de estar en lugares donde realmente aparte de disfrutarlo, también puede ayudarlo. Y también a veces no es todo color de rosas, Claro. hay momentos duros, hay momentos difíciles, que son también en los que hay que, digamos, saberlos transitar y saberlos pasar y acompañarlos también, así que no siempre es todo
todo Sí, lindo. imagino, Nico, en este caso te habrás ido muchas veces a tu casa con mucha tristeza, digo, o sea, porque te Sí, transmite, ¿no? sí, sí, son, no sé si todas las veces, la mayoría son alegrías, por suerte los chicos se enferman poco dentro de enfermedades graves, sino la mayoría de las enfermedades son enfermedades banales, así que dentro de todo, pero sí, uno recuerda mucho más, lo marca mucho más las noticias por ahí más tristes que todas se acuerda de todo Claro. lo que a diario uno tiene para disfrutar, Ujú, ¿no? ujú. Que es diario, digamos, generalmente. Una sonrisa, un abrazo de un chico, una chica, de eh, los dibujos, el, el- el- el integrante digamos, el aditivo especial que tiene la consulta cuando el chico empieza a interaccionar con su pediatra. Claro, claro. Que es muy lindo, la verdad es muy lindo y te llena de alegría. ¿Viste? Hola Nico, te saludan, así que cuando llegan al consultorio es muy lindo, la verdad Si que tenés que mirar un poquito para atrás en la relación paciente-infante con el especialista, cómo era antes y cómo es ahora, ¿crees que cambiaron un poco los tiempos en ese sentido? yo creo que quizás es un poco individual Ah, en las personalidades, no que sea uno más alegre o otro menos alegre o más dado con chicos, no va a decir que sea mejor o peor profesional. Así que siempre hay personas más extrovertidas o profesionales que tienen más llegada, otros que tienen menos llegada, pero que son excelentes profesionales también. Sí, si me permitiste, te puedo contar de lo que dale, ha transformado se ha transformado la consulta, que antes era netamente, uno veía a las madres en las consultas pediátricas mayormente, y hoy lo que se conoce como más paternidad o el acompañamiento del padre es muchísimo mayor, por lo menos cuando yo arranqué con todo claro. esto. Y también los pediatras que tienen más años de experiencia también lo cuentan como que ver un padre en la consulta era algo raro, había quilombo, había pasado algo, Claro, ¿viste? claro, la mamá, ¿por qué no fue? Claro, Claro. sí. Entonces hoy en día a los padres se lo ve, sinceramente, se lo ve mucho más presentes y acompañando, o por lo menos uno lo va, que va, cada vez se incrementa más en la consulta que están los dos. Claro. Y eso es muy bueno, la verdad. Habla muy bien y la evolución de todo esto, cómo ha ido yendo con el correr de los años. Ok, mirá qué bueno lo que decís porque era tareas, acciones propias de la mujer, quizás el varón no se involucra demasiado y hoy dice, no, yo quiero involucrarme, quiero acompañar, está bueno eso. Sí, sí, ¿vos lo ves interesado al padre en la consulta, en el acompañamiento, en el crecimiento de sus hijos? No digo que antes no Claro. lo sean, pero en ese ámbito era como que estaba más destinado a la mamá. Ujú, Y ujú. hoy en día es mucho más compartido eso. Por lo menos se ve desde el lugar donde uno puede aportar, digamos, se ve que es mucho mayor. Mirá qué interesante lo que planteas. ¿Cómo se está trabajando y cuál es tu rol allí en el hospital de referencia que es el doctor Orlando Lacia? El hospital es un lugar al cual tengo un sentimiento de cariño muy profundo, un sentido de pertenencia total, porque es el lugar donde me formé como pediatra, es donde conocí gente maravillosa, a la cual al día de hoy sigo trabajando, y gente maravillosa y grandes maestros con el cual aprendí muchísimo sobre la pediatría. El día de hoy soy médico de planta de cuidados intermedios. También fui mucho tiempo jefe de guardia, digamos, en la parte de la guardia de internación. Y también ahí hacemos docencia como un hospital escuela, y forma, entre otras carreras, forma pediatras, porque también se forman terapistas intensivos, neonatólogos, kinesiólogos, cirujanos, se forman un montón de esos especialistas. eh, También hacemos el trabajo docente ahí acompañando a la residencia de pediatría. Bueno, es un lugar desde el punto de vista personal, el cual uno le ha sacado provecho, digamos, en el sentido del aprendizaje que te da y, a diario y también la realidad que uno ve en el hospital, que por ahí es o diversa en otros ámbitos Ok, de la vida, ¿no? ok. Allí llegan los casos más resonantes, digamos, los complejos llegan allí. Claro, es un hospital de tercer nivel, en complejidades Ujú. llega lo más complejo, de todo punto de vista, ¿no? No solamente desde una
patología, digamos, respiratoria, sino también desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista social. También hay realidades que también llegan a los hospitales de tercer nivel y es un centro derivador del centro norte de la provincia y es uno de los más importantes del interior del país. Así que la verdad muy contento de poder pertenecer al Hospital de Niños. Es una gran familia, me imagino, ¿no? Convivir todos los días, digo, mencionaste que hay gente que llega, que se forma, digo, es muy fuerte. Claro, mucha gente trabaja ahí, sí, mucha gente con varios compañeros y compañeras, estamos hace muchísimos años ahí, recorriendo el hospital bueno, y también trabajando en la salud pública, que también es una realidad y una apuesta también que son opcionales, que hoy en día también algunos otros no la toman como un lugar laboral, ¿no? Claro, claro. Nico, y así, digamos, podés ir un poco al hospital y al consultorio. ¿Cuáles son esas patologías o consultas más frecuentes que se están dando en este último tiempo? Bien. En el hospital uno ve patologías más complejas que requieren un nivel de complejidad mayor, ¿no? Patologías, muchas enfermedades crónicas o chicos con cuadros agudos que requieren una hospitalización y una internación con otro tipo de atención. Y por ahí en los consultorios uno ve más control de niño sano o patologías más banales por ahí, con menos gravedad, que se pueden resolver en el consultorio. De nombrar, siempre es, por ejemplo, los cuadros virales, famosos en los cuadros respiratorios. Que ya tenemos de acá un mes, 2 meses, ¿no? Ya arrancamos, ya en breve estamos, sí. arrancamos. Las patologías gastrointestinales son las más frecuentes que uno ve. Y aparte del control de niño sano, la consejería que uno hace en el control del crecimiento, el neurodesarrollo de los niños, el chequeo del calendario de vacunas, entre otras acciones que uno hace durante el consultorio, en la parte que uno hace ahí, ¿no? Que sería la atención primaria, digamos. Dale, metete ahí, que me parece interesante fundamentalmente para aquellas mamás y papás que son primerizos y que nada, tienen miedo y es normal porque hay desconocimientos. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta cuando tienen un bebé? Bueno, es un abanico muy amplio. Yo siempre le digo, por ejemplo, hay una instancia que es la consulta prenatal, donde uno tiene la oportunidad de que antes que nazca el chico ya conocer a la familia y al próximo paciente, ¿no? Y siempre le digo lo mismo, de disfrutarlo. Primero, una de las pilares es disfrutar el momento que están atravesando, el momento que van a atravesar luego después. Y después, básicamente, favorecer la lactancia materna, que es lo más importante, es el mejor alimento para cualquier niño o niña. Y prevenir las lesiones en el hogar, prevenir las lesiones, que eso es también muy importante. Son las cosas que los uno... accidentes, Sí. claro, que se dan en casa. Sí, Claro, eso es muy importante, chequear el calendario de vacunas y después obviamente acompañar un crecimiento lo mejor que se pueda, porque siempre digo, no hay recetas para la crianza. Claro. Uno hace lo que mejor puede, lo mejor que le sale, las herramientas que trae uno de su crianza, más lo que uno le puede volcar y lo que uno trata de guiar desde la pediatría. Bueno, el tema, si vos me permitís, el tema de las lesiones, la verdad que siempre que es algo preocupante, porque constituye por encima del año, en algunos lugares, entre primera y segunda causa, o sea, lesiones por causas externas, los llamados lesiones no intencionales, antes los llamamos accidentes, constituye entre la primera y segunda causa de muerte en la población infantil. Qué dato. Y entonces esto es importante trabajarlo y uno desde el consultorio tiene la posibilidad, si bien la medida que hace uno de conserjería no es una medida eficaz por sí sola, después tiene que haber regulaciones, leyes, alguien controle, pero desde la Sociedad Argentina de Pediatría hace muchos años venimos trabajando con un comité local de prevención de lesiones y un comité nacional de prevención de lesiones y realmente una de las cosas que es importante que yo le transmito es la percepción de riesgo en cuanto a la posibilidad de un niño de lesionarse. Claro. Que en menores de 5 años la percepción de riesgo es muy baja. Digamos, por ejemplo, ¿vos por qué no meterías la mano en el ventilador?
Y no, porque me doy cuenta que me puede hacer Bueno, mal, sí. eso los chicos en ciertas edades no la tienen. Claro. Digamos. Entonces, Ellos lo ven como un juego, ¿no? claro, Que- no saben que pueden lesionarse. Entonces ahí esa percepción del riesgo de una lesión en un niño o una niña siempre tiene que estar partir de los padres, ¿no? Eso de chequear el famoso enchufe. el enchufe, no hacer fuego en el piso, el uso de andadores que no recomendamos. Y bueno, obviamente las lesiones en tránsito, que son las mayorías de esas cosas. Por ejemplo, la percepción de riesgo, el claro ejemplo está, por ejemplo, en la pandemia. Ajá. En la pandemia. ¿Por qué le ponían a los chicos barbijos? Porque percibían que había un riesgo. Claro. ¿Ah? Entonces, eso lo hacían porque percibían que había un riesgo. ¿Por qué no? Muchos chicos circulan en los vehículos sin cinturón de seguridad o sin los sistemas de retención infantil, porque no están percibidos como riesgo. Fíjense que muchos adultos viajan con su cinturón, pero los chicos van sueltos Claro, atrás. claro. Y, Ojo con eso, sí, sí. y impactar a 40 kilómetros por hora, o 60, entre 40 y 60, equivale a caer de un tercer, cuarto piso, digamos, en el impacto que puede tener y las lesiones graves que pueden tener los chicos. Ahora, Nico, ¿vos por qué decís como miembro ya de la Sociedad de Pediatría que le inquieta ese dato? Le diste un dato Sí. importante. Sí. Esto es el observatorio de la Sociedad Argentina de Pediatría. También se cotejan con datos de la OMS. Y bueno, y es alarmante porque es un trabajo continuo que uno tiene que ir haciéndolo. Resultados eficaces se han dado. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con Pirotecnia Cero. Claro. Hemos participado junto con otras ONG. Y bueno, yo cuando estaba en la residencia, me acuerdo, y estaba de guardia en el hospital, me ha tocado trabajar en las fiestas, y bueno, he visto chicos con dedos mutilados, pérdida de la visión. Bueno, después de la pirotecnia no vimos más lesionados. Hace Claro. 3 años consecutivos que no hay lesionados por pirotecnia. Bueno, ahí se vio que se percibió un riesgo por parte de la sociedad, por parte de los profesionales, por parte del Estado, y se trabajó para que no solamente eso, sino también la vulnerabilidad de las mascotas que tenían sobre esos artefactos pirotécnicos, los chicos con trastorno de espectro autista. Entonces, se unieron un montón de cosas y realmente se han logrado. No hay lesionados ni fallecidos, porque hubo hasta gente adulta fallecida por el uso de Es elementos increíble, pirotécnicos. es increíble, sí, sí. Así que se siguen utilizando, pero son luminosos y con gente experta, digamos, que lo pueden manipular correctamente. Pero antes se normalizaba. Sí, era algo normal. De hecho, Sí. en mi infancia era eso, era las cañitas voladoras, los rompeportones como mínimo, ¿no? Claro, Como claro. mínimo. Nico, mirá la pregunta que te voy a formular. Cuando hablaste de autismo, ¿no? Vos como profesional de la salud, como pediatra, ¿te podrías dar cuenta cuando mirás a tu paciente que tenga algún espectro del autismo? Claro, el espectro es muy amplio. Hay banderas rojas que le decimos nosotros del neurodesarrollo. El neurodesarrollo nos evalúa un montón de cosas: la parte motora, gruesa fina, el lenguaje y la interacción social. Eso está estandarizado que en ciertas edades tienen que cumplir ciertos requisitos. Algunos pueden variar, no todos. Por ejemplo, los chicos caminan al año de vida. Ah, Y algunos caminan el rango de normalidad entre el noveno mes y el año y medio, digamos. ok. Como manera de ejemplo Es para decir, que se cuando entienda. una persona tiene 2 años, ya ahí se Esa- enciende una alarma. Claro, o, bueno, Y no- cosas si no camina, previas quiero decir. antes, también, o sea, no se puede analizar como algo estricto, digamos, individual en un solo aspecto. Tienes que relacionar lo motor fino, la parte de interacción social, los hitos previos, si lo fue cumpliendo o no. Con respecto al espectro autista, también hay también como, por suerte hay mucho más énfasis en los diagnósticos. Antes se diagnosticaba más tardíamente, que lo que implica que la parte de abordaje terapéutico tardío por ahí dificulta después la integración del chico en la sociedad. Pero hoy en día las pautas son más claras, digamos, se ha avanzado muchísimo. El screening, donde el detectar esos chicos, es parte de los pediatras o todos los médicos que atienden niños, porque hay médicos generalistas que también atienden niños. Y luego se hacen las derivaciones a los neurólogos infantiles que ejecutan una serie de test o de pruebas para
para, digamos, enmarcarlo dentro de que se puede estar o no dentro del espectro autista, y luego también se dan intervenciones a otras especialidades como terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía. Es bastante amplio el equipo interdisciplinario que interviene con los chicos con este tipo de patología, ¿no? Ok, ok. ¿Y ustedes lo están viendo que en este último tiempo se acentuó Sí, yo creo que la gente está más, los profesionales están, digamos, viendo más, porque también los piensan más. Claro, claro. Eh, Están como más alerta, digamos. claro, exactamente. Bien. Pero bueno, eso es así. También, bueno, el uso de pantallas también es una controversia que está con esto. La verdad que es algo también que hay que mirarlo con mucho cuidado, por el tiempo de exposición, por el tipo de exposición que tienen los chicos. Eso, metete ahí, porque de hecho, te cuento, Nico, se presentó un proyecto en la legislatura nuevamente en la Cámara de Diputados para, de algún modo, regular las pantallas de los infantes. ¿Por qué es tan importante regularlas? En menores de 2 años se recomienda que no usen pantallas. Que no miren las pantallas. Por encima de esa edad es discutible, digamos, el tiempo y la supervisión, pero hasta los 5 años se recomienda Ok, ¿y que por tenga qué una exposición muy baja, hasta dos digamos, o no años? usen. Claro, ¿por qué hasta 2 años no? Porque el neurodesarrollo, digamos, el sistema nervioso central más o menos termina de formarse entre los 5 y 6 años. Para que digamos, se entienda fácil en una frase, el cerebro necesita un estímulo natural, Claro. no un estímulo digital. Ok. Digamos, eso Jugar, tocar. claro, exactamente, necesita esos estímulos. Y bueno, seguramente todas estas cosas las iremos viendo con el correr de los años. Ya se están viendo algunas dificultades. En cuanto a la interacción, necesitan que le hablen, que jueguen, no que esté un chico estroleando con una pantalla durante horas en ese momento. Entonces, ese estímulo natural es irreemplazable con cualquier estímulo digital, digamos. Así que, si bien son generaciones que vienen de la era digital, que, que es inseparable, a ciertas edades hay que tratar de limitarlas y luego reducirlas también. ¿Hay alguna técnica? Mira, no, la verdad que no hay así algo estricto o enmarcado, pero mucho también tiene que ver con los tiempos de los adultos, ¿no? Digamos, dejar en algo por un ratito para poder estar tranquilos para Claro, hacer para otras cosas. conectar. Exactamente, o sea, si siempre nos pasa lo mismo, o sea, la manera de desconectarlo es que vos te pongas a jugar con ellos, o que vos te pongas que le ofrezcan un mejor plan de lo que están haciendo, digamos. Claro. No tenerlas en casa también es muy importante, porque si no están, no las pueden usar, digamos. Entonces, eso es importante, pero también ahí percibir que eso puede ser algo nocivo también es importante y seguir trabajando sobre esto, digamos, por eso está muy bien que lo hayas traído, digamos, que lo charlemos. Así que bueno, eso es un poco no hay una receta ni un medicamento Ok, que... es un laburo de la familia. Sí, sí. En casa. Los laburos conductuales, o los cambios de conducta son lo que más nos cuesta. Yo también soy papá, así que uno también tiene esa visión desde el lado del otro lado también. Y es difícil a veces, no es tan sencillo por los ritmos de vida, pero bueno, todas esas cosas no son justificativos, por más que uno lo diga, para poner en peligro cualquier chico o Claro, cualquier niño. claro. Nico, ¿cuál es la importancia de mandar a temprana edad a los chicos, los niños y las niñas a hacer actividades deportivas? No sé. No, fundamental. Fundamental. El deporte en las infancias es algo clave, digamos. Es algo. Aporta un montón de valores y de aspectos físicos. Está creciendo un montón las investigaciones y la medicina deportiva infanto-juvenil. Está creciendo muchísimo. Siempre se traía todo del adulto y ahora se está avanzando muchísimo. Se sabe mucho más sobre la medicina deportiva en edades infantiles. Es muy importante porque al principio la parte lúdica, que es como inician todos los deportes, tanto en básquet, en vóley, en fútbol, en todas las áreas,
arrancan siempre como áreas lúdicas que al chico es muy importante porque le aporta un montón, desde lo motor, de lo sensorial, desde lo social. Claro, claro, eh, conectan con las edades Totalmente. próximas. Le aportan a todas las mamás y los papás. Les digo que los chicos hasta los 8 o 9 años pueden elegir un montón de deportes y es normal. No, porque empezó básquet y Ah, dejó ahora. ok. Y no, y ahora está con vóley. Muchos hacen 2 o 3 deportes hasta que se enganchan con uno. Mejor eso favorece la multilateralidad deportiva, que es lo más importante. Los chicos en cada área, lo ideal sería que hagan de manera lúdica. El que juega al fútbol tendría que, en la escuelita, jugar al fútbol, tirar al básquet, y tirar al aro y hacer. Eso favorece un montón el desarrollo de un montón de áreas motoras y sensoriales del cuerpo. Y luego, después, lo que también me consultan un montón muchas veces es el gimnasio. El famoso que antes estaba digamos, visto como ¿El algo. gimnasio qué? ¿Hacer pesas? Claro, como Ah, hacer fuerza en edades tempranas. Que antes había como un mito, como que estaba que te iban a mal. atrofiar los músculos, que decía que Claro, no ibas a crecer. claro, o que te iba a desviar la columna, todo. Eso, eso no es así, se ha demostrado que el desarrollo o el entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad de edades tempranas favorece muchísimo los desarrollos deportivos, previene lesiones futuras. Así que los chicos pueden ir a los gimnasios a hacer entrenamientos de fuerza, obviamente. Cabe aclarar que siempre es supervisado Claro. con profesionales especializados, digamos, que tengan conocimiento sobre el entrenamiento de la fuerza en esas edades, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. Ok, doctor Nicolás, ¿es importante que los niños duerman siesta? Mirá, Porque te digo, a las 7 de la tarde tan insoportable, es una cosa... los chicos, el patrón de sueño, generalmente cuando nacen, los chicos, siempre le pongo el ejemplo para que se entienda, ¿no? Cuando son recién nacidos, los primeros 10 días duermen 16 horas promedio. Una cosa infernal. Duermen Sí, un sí. montón. De ahí para adelante se van regulando y desregulando hasta los 5 o 6 años, que los padres vienen como desquiciados, ¿viste? Porque dicen, no, no duerme, Juancito sí duerme, y el mío no duerme. Y luego después se agarran un patrón de sueño similar al del adulto. Ajá, Que, ok. que en realidad lo ideal es que ellos tienen que dormir 8 horas promedio, según la edad, a veces son más chiquitos un poquito más, pero eso es lo ideal, que tendrían que dormir, digamos. La siesta a edades más pequeñas, como duermen un poquito más de horas, a veces complementan esa cantidad de horas que tienen que dormir por día, pero no es un patrón que hay Ok, o que sea, también hacer. es cada uno tiene su Claro, ritmo. su ritmo y sus tiempos, ¿no? Ok, Es ok. así. Y hay un tema también, supongo, recurrente en tu consultorio, el tema de los pañales. ¿Cuándo los soltamos? Sí. Incluso en los jardines, ¿no? Sí. Porque también cada uno tiene su proceso, ¿no? Sí, Eso obvio. digo que supongo que es normal. Sí, el control de esfínteres, si bien está estandarizado, que puede ocurrir entre los 2 o 3 años, algunos chicos si lo dejan en los 3 años y los 2 meses, es normal, no pasa nada. Pero sí, también es parte de un aprendizaje, de una maduración neurológica de los chicos que van adquiriendo. Como se pudieron parar, como se pudieron caminar, como pudieron hacer correr y subir escaleras, también aprenden a controlar sus esfínteres, tanto el urinario como... Esa es como la última barrera de seguridad que tienen ellos, ¿no? No, siguen, Ah, siguen por completo avanzando en el control de todo, de las funciones ujú. neurológicas, para llegar a los 6 años con las funciones plenas, ¿no? Pero bueno, siempre tratar de no apurar Ok. ese aprendizaje que tienen los chicos. Muchos chicos cuando van a las instituciones, por ejemplo, jardines, a temprana edad, por ahí, al ver chicos que ya lo van dejando... Oye, che, ¿qué pasa con el mío? Claro, Sí. y bueno, y ahí a veces estimula y los dejan más rápidos, pero tampoco no hay una norma y no hay que apurar ningún proceso, y cada chico lleva su tiempo y también es normal, digamos, Ok. porque Juancito, y después le digo, siempre le digo, no comparen los hermanos, por ejemplo. Claro, ¿Viste? claro. No, porque Pedrito lo dejó, Lo dejó al año, al ponele, año sí. y medio y ya son 3 de Juancito y no lo dejó. Y es normal también, porque cada chico es mundo y cada chico tiene su tiempo y su ritmo
biológico, ¿no? Ok, Por ok. fuera de esas edades, uno después tendría que investigar qué está sucediendo, que no puede controlar sus esfínteres, pero sería otro capítulo Ok, vos para... sabés, Nico, la clase que estás dando, y este es un gran contenido de valor para todas las familias que están mirando este podcast. ¿Qué es la fiebre? Mirá, la fiebre es una elevación de la temperatura por encima del valor normal que tenemos. Eh, Hay un montón de autores que consideran que es más de 37,5, más de 37,8. Para que no quede discusión, más de 38 siempre es fiebre en cualquier estado. La fiebre se puede tomar en varios lugares del cuerpo, en la boca, en el oído, axilar o rectal. La que usamos nosotros es la axilar, Ok, la más frecuente de todo, pero la que eleva primero es la rectal. Así que, y bueno, ¿por qué sucede la fiebre? La fiebre tiene agentes, digamos, digamos, que provocan la subida de la temperatura de manera externa. Por ejemplo, un virus, una bacteria, es ah, considerado un agente pirógeno exógeno, ¿no? Entra de afuera, se mete en nuestro cuerpo y provoca la acción de nuestros propios pirógenos, digamos, ¿no? Que van a provocar a nivel cerebral subir el umbral de temperatura. es como un aviso, che, acá Claro, está. Ok, acá pasó algo y entonces de esa manera el cuerpo protege, es una protección, es un beneficio que tiene el ser humano que eleva la temperatura corporal para, para que ciertos agentes, por ejemplo, no se puedan replicar. Hablando de infecciones, ok. también la fiebre puede ser producida por fenómenos, enfermedades autoinmunes, o sea, son enfermedades que genera el propio cuerpo muchas veces, pero bueno, siempre es un marcador de que algo está pasando en el cuerpo. También puede haber registros por debajo de lo considerado fiebre, un 37,2, que puede ser en ambientes muy calurosos, sobreabrigados, que no tiene nada que ver eso. Pero siempre despierta porque alrededor de la fiebre siempre hay creencias populares, Ah, sobre todo, sí. ¿no? Que va a Que las convulsionar, abuelas que nos claro, decían. que uno se asusta porque a los 39, 40 va a convulsionar y eso depende de cada chico, cada persona tiene un umbral febril diferente para convulsionar. Yo puedo convulsionar con 38,5, vos con 39 Ah, y ok. así. Y eso también es algo, entonces da ¿Qué es como mucho convulsionar? ¿Qué miedo. es convulsionar? Convulsionar es cuando hay una descarga, digamos, la convulsión febril que se llama, es cuando hay una descarga exagerada a nivel neuronal y uno puede hacer movimientos Ah, repetitivos, ah, musculares o espasmódicos, depende, hay un montón de variedades. Pero bueno, la fiebre trae aparejada siempre una creencia popular asociada de que puede haber un daño cerebral, ok. que puede tener puede, digamos, puedan hacer convulsiones, como decía. Pero bueno, la fiebre, si bien siempre es estresante para los padres y para los médicos también muchas veces, es un indicador que algo hay que investigar y algo que hay que Ok, trabajar ahí, ¿no? ok. Nico, ¿y cómo, como mamá, como papá, cómo nos damos cuenta que ese bebé nos está diciendo me está doliendo algo? Porque, claro, lo sentimos llorar. ¿Qué cosas, no sé, tocándole la pancita, qué Sí. cosas vos nos podrías dar si es que hay algún tip? Obviamente que siempre con la supervisión de un profesional Sí, de la obvio, salud, obvio. pero digo, estoy en casa y veo que es la madrugada y veo que mi hijo, mi hija llora Sí. desconsoladamente. Bueno, eso está buenísimo la pregunta, porque lo que siempre les digo a los pediatras más jóvenes por ahí, de la experiencia de uno, de lo que uno ha podido aprender, es que la mamá y el papá generalmente hacen los diagnósticos. O sea, hay que creerle a la mamá y el papá cuando ellos te dicen, no lo veo bien. Ah, mirá qué interesante lo que No me lo decís. veo bien, o por ejemplo, muchos chicos con trastorno de espectro autista, las primeras que se dan cuenta son la mamá y el papá, no me mira, o le hablo y no me dice nada, ¿se entiende? Entonces, eso es importante, el relato de la mamá y el papá para un pediatra tiene que ser siempre muy importante y hay que darle mucha credibilidad a lo que dice. Por eso, si la mamá lo tuvo 9 meses en su panza, tiene una conexión biológica que no la tiene con nadie, y conoce mucho a su hijo y te dice no lo veo bien. Lo más difícil es en menores de un año o en el momento cuando no tiene intención comunicativa todavía y no te pueden decir. Entonces uno apela ahí al relato, obviamente, de la mamá y el papá y en el examen físico, y en el relato, perdón, también uno rescata de si las funciones básicas que no tiene un chico, también por ejemplo, alimentarse, de orinar, de hacer caca, o la interacción social,
si una de esas cosas está afectada en el relato de la mamá, también uno empieza a parar la oreja Ok. de otra manera, Pero, ¿no? por ejemplo, mirándole la pancita y viendo que respira, que se mueve mucho, por ejemplo, ¿es un indicador ese? Claro, en realidad, por ejemplo, cuando son recién nacidos, tienen una respiración irregular. Respiran, 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 por ahí dejan de respirar, hacen una pequeña pausa y eso es normal, por ejemplo. Ok, Hay variaciones dentro de lo que uno ve que son normales, que eso uno hay que explicándolo, y hay variaciones dentro de eso que no son normales, que hay que estar atento. Si un chico se cambia el color de la piel, si empieza a usar músculos para respirar que no utiliza habitualmente, si tiene vómitos de una manera que no serían los habituales, si no aumenta de peso, si la panza está muy distendida o hinchada, digamos, más de lo habitual, si no hace pis correctamente, uno va variando todo eso, y por eso digo que normalmente ya la mamá y el papá te traen un claro. 50% de lo A ver, que... explícame qué viste. Y entonces vos Claro, ahí. ¿qué te Claro. preocupa? Ok, ¿Qué es lo, y bueno, a veces son preocupaciones que se pueden, que no siempre son graves, y son preocupaciones que por ahí pueden ser de alguien que es su primer hijo y tiene la primera experiencia, como nos ha pasado a todos, y ahí a veces son preocupaciones que hay que darle ok, mucho, ok. mucho sentido, digamos. Ok, mi mamá me decía, no comas carne picada. Cuando Claro. se Sí, sí, sigue. Sí, totalmente, totalmente. En menores de 5 años está prohibida el consumo de carne picada para prevenir la enfermedad conocida como síndrome urémico hemolítico, que es causada por la bacteria E. coli. anoten mamá y papá, porque por ahí, che, estoy Sí, comiendo una hamburguesa, bueno, dale, sí, sí, sí. tiene 3 4 años. Es clave lo que dice el Sí, sí, doctor sí, Morelo, sí, sí, sí. está prohibido, digamos, no recomendamos que consuman carnes en esas edades por el riesgo que da, porque es una enfermedad que puede dar una injuria renal aguda y muchas veces puede ser una injuria renal que quede de por vida, digamos. Entonces, son cuestiones que se pueden prevenir, Claro, Bueno, ahí está que esto también se ha instaurado un montón en la sociedad, si bien seguimos viendo, pero la gente está mucho más consciente de la carne picada, porque sabe, percibe el riesgo de que su hijo puede tener, entonces no le dan. claro. Eso es un claro ejemplo de De la cómo... conciencia, ¿no? Claro, Muy exactamente. bien. Si vos sabés que no le demos. Bueno, hay gente que no lo percibe y le da y después lo tenemos internado y terminan en diálisis, terminan con patologías más severas, ¿no? Ok. Vos como pediatra y conocedor de la materia, ¿me explicás la diferencia, y esto es sin ánimos de uno y de otros, pero por qué es tan importante digamos, la conexión mamá y la conexión papá? ¿Qué aporta cada uno? Sí, mirá, la conexión, bueno, eso se construye, yo creo también, pero es parte de los factores fundamentales para el crecimiento de cualquier niño o niña, ¿no? El aporte de mamá me da la sensación, desde el punto de vista de la pediatría, es fundamental. Es una conexión netamente biológica que es como que irreemplazable, ¿no? Y en esa primera prendida al pecho que tiene con su mamá, también desarrolla un montón de experiencias, le da confort, le da tranquilidad. Y yo creo que el que tiene su mamá hasta el día de hoy, de adulto, le da un abrazo a tu mamá y sentís tranquilidad y si los vínculos luego después fueron correctos. Y bueno, el padre tiene que construirlo eso. ¿Viste? El padre tiene que construir, que uno ve también los padres espectaculares, la verdad que se dedican muchísimo a sus hijos. Y también todos hacemos lo mejor que podemos. Y por eso digo que es difícil aconsejar sobre crianza, sino dar herramientas y después cada uno con esa herramienta le darle Ok, impronta te voy a en plantear que... algo. La hija o el hijo se porta mal con mamá y no tanto con papá. Es decir, cuando estás solo con papá, es manejable, pero cuando viene la mamá, Sí, sí, ¿pasa sí, eso? sí, ¿Y por sí. qué? ¿Hay una explicación? No, suele pasar eso y también es también dependiendo un poco de los vínculos y los complejos, los desarrollos de personalidades a cierta edad. Hay, bueno, hay un montón de descripciones para hablar de complejo de Edipo, complejo de Electra, de desarrollos de personalidades también que tiene Y mucho es que cierto ver. que, porque un psicólogo me dice, no, se porta quizás un poco peor, vamos a decirlo así, con mamá porque se siente más confiable. Puede ser, ¿Se puede conectar un poco con eso? sí, puede ser, pero también un poco individual eso. Ah, ok, ok, Y a veces se porta más con los dos. ok, Que eso, claro, claro. eso es cuando eclosiona todo, ¿viste? Sí, Porque es realidad, a mí me gusta siempre hablar de la realidad,
no de la idealidad, Bien, ¿no? bien, De bien. la realidad de que pasa en la vida diaria de todos, ¿no? Que eso creo, me parece que sirve mucho más en el acercamiento a la familia y que te cuenten las cosas que le pasan, ¿no? Porque ahí también, ahí no es fácil la maternidad, no es fácil la paternidad, también son desafíos. Entonces por ahí son crisis silenciosas a veces Ah, mirá y vos. que atraviesa el papá, poner, o que atraviesa la mamá, hasta que en algún momento eso uno lo empieza a visibilizar porque lo ven de una manera que antes no lo Claro, veía, claro. o consulta a consulta los ven como más decaídos, o sea, hay que leer un poco siempre, leer la familia, ¿no? Por eso digo que uno no atiende al paciente solamente, sino atiende El equipo. al equipo. El equipo. Entonces, a mí siempre es importante leer el equipo. Muy bien. Hasta te das cuenta cuando son más grandes cómo están, Claro. si hay quilombo, viste que. Está muy bien. El tema que por ahí papá suele jugar de manera brusca con sus hijos, y esto es tirarlo para arriba, bajarlo, hacer vuelta carnero, etcétera. ¿Qué le aporta? Y obviamente, ¿no? Con los cuidados que debe tener, porque Sí. digo, No, ¿le aporta algo a los chicos? sí, sí, totalmente. Fantástico es. El chico son estímulos naturales eso. Y cada estímulo natural que el chico recibe construye algo. Ok. Por eso es una construcción. Todo lo que pasa con los chicos a edades tempranas, siempre es lindo decirlo que se debería escribir todo con lápiz, porque vos nunca sabes cómo va a evolucionar eso, qué va a pasar, cómo va a ser. Y bueno, también eso lo decían otros pediatras o los diagnósticos en pediatría se deberían escribir con lápiz, por ejemplo, por las evoluciones, nunca Claro. sabes cómo van a andar, porque a veces te sorprende de tanta manera que uno por ahí es difícil de decirlo, pero siempre las relaciones sanas son las relaciones naturales y el chico cuando tenga una mamá y un papá presente le aporta un montón de seguridad, un montón de apoyos vinculares también, ¿no? Y a veces también puede ser que sea contraproducente, porque y entonces es importante también entender la salud mental de los adultos, también es importante cuidarla y entenderla, porque si no son todas cuestiones que se vuelcan en los Claro. chicos los perciben un montón, digamos, ¿no? Claro. Ah, mirá que eso es clave, es Sí, sí. importante. Es decir, cuidar la salud mental de papá y de mamá para luego transmitir. Ellos son como esponjas, ¿es Sí, sí, cierto? sí, Sí. perciben todo, mucho más de lo que nosotros pensamos. Sí, pero ¿qué es percibir? Todo, Que ellos son observadores natos, digamos, de todo lo que sucede y en ciertas edades replican lo que hacemos nosotros y en mucho tiempo ellos miran quiénes son sus objetos de ideales, digamos, su mamá, su papá y de quién aprenden las reacciones en este momento. Bueno, ahora está agregado lo digital, que también suma un condimento más en la formación de las personalidades de los niños, ¿no? Pero eso es importante siempre el espejo que nosotros le damos a nuestros hijos somos nosotros, digamos, no ¿no? son lo que decimos, sino lo que hacemos. Exactamente. Mirá qué interesante. ¿Por qué se le quedan, repiten las malas palabras y las buenas no? ¿Por qué? Es como que Porque, memorizan rápido una mala palabra. porque son las que generan reactividad de los adultos. Claro, Entonces, si es decir algo bien, no le va a decir nada, digamos, claro, ¿no? claro. Es así. Y en la mala palabra uno es la reactividad que consiguen del adulto. Ok, hay un tema, Nico, que me parece clave y por ahí la semana pasada estuvo un ingeniero químico aquí, Eduardo Anquín, le mando un gran saludo porque la verdad dio cátedra como lo estás dando vos en estos momentos. Él dice que el cigarrillo, digamos, emana entre 4.000 y 7.000 químicos. Sí. Eso, digamos, el cigarrillo para las infancias. ¿Qué es el hecho de que mamá o papá fumen en casa de manera... Catastrófico. Sí, es Cuando le decimos esto a los padres quedan impactados porque muchos no lo saben, porque ninguna mamá, ningún papá quiere hacerle mal a sus hijos. pero catastrófico, Sí, decís, sí, sí. porque los chicos son fumadores pasivos. Ah, En áreas, primero lo ideal es no fumar, sería el primer consejo que yo siempre les doy. Es mejor para la salud de papá, de mamá, se ahorran un montón de dinero y mejoran un montón. Segundo, no fumar en casa, obviamente. claro. No, pero yo fumo afuera, te dicen. Bueno, es lo mismo. Si yo le digo, me fumo un cigarrillo afuera y entro, voy a tener un olor a cigarrillo tremendo. Bueno, ahí sigo evaporando un montón de químicos que los chicos aspiran
Por eso se entiende que el fumar afuera o adentro es lo mismo, digamos. Y los chicos son fumadores pasivos. ¿Qué le provoca eso? Son chicos que tienen una reactividad bronquial que le puede provocar bronquitis a repetición, internaciones a repetición, con lo que conlleva internarse en cualquier institución, con los riesgos que lleva una internación, ¿no? Así que el humo del cigarrillo es nocivo para los niños y los convierte en fumadores pasivos. Que muchas veces cuando uno le dice a los papás se quedan con los ojos así abiertos porque como sorprendidos sin saber que eso podía Claro, pasar, claro, ¿no? claro. ¿Qué dato que estás dando? Digo, y eso como vos integrante de la Sociedad de Pediatría Argentina preocupa, ¿no? Sí, sí, sí. Esto viene hace rato. También Santa Fe tiene un clima particular donde los climas húmedos Sí. favorecen los cuadros bronquiales repetitivos, sumado a una presencia de tabaco domiciliario, un estímulo de tabaco hace que esto sea un problema que se viene trabajando igual hace bastante Mm. desde el punto de vista. Antes normalizábamos fumar en un avión. Sí, sí. Imagínate lo que era O en eso. un café, O en un ¿no? café. Y hoy Sí, en día, sí. hasta que alguien dijo, che, esto está mal. Sí, pero a ver, Nico, decile, ahí está tu cámara, Sí, decile a papá y mamá, me parece que si los mirás vos a los ojos van a entender sí. qué significa que ellos sigan fumando en casa. Claro, es un hábito que hay que sacarlo. Sobre todo es importante para ustedes no fumar por su salud y lo importante para sus hijos. Que no fumen, ustedes sería lo ideal y en el caso de que decidan continuar con este hábito, lo importante es que no lo hagan en el domicilio, ni adentro ni afuera. Porque llegar o entrar y lavarse las manos, ponerse desodorante es peor también. Ay, ¿por qué es peor? Porque los aerosoles también pueden provocar, en un chico con reactividad bronquial, pueden provocar también episodios de broncoespasmo y todo. Así Ah, que, mirá vos lo que genera un cigarrillo, ¿no? claro. Es una cosa increíble. ¿Se está viendo desde la pediatría que las parejas necesitan más asistencia para concebir? Eh, Mira, lo que te puedo aportar de lo que yo veo desde la pediatría es sí parejas que tienen su primer hijo a edades más tardías. Ah, mirá vos. Digamos, Antes era a los 17, 18, 20 claro, años. en este momento por encima de 35 años, digamos. La tasa de natalidad se ha reducido un 30-40% según las cifras oficiales en los últimos años En Argentina. en Argentina, digamos, y eso Ah, se nota también, se nota reflejado en menor cantidad de nacimientos en las instituciones tanto públicas como privadas, eh, donde se nota las matrículas de los jardines han caído un montón. Yo creo que en los próximos 10 años seguramente va a ser algo quizás más notorio o más estable, depende, porque a lo largo de la historia siempre hubo caídas en las tasas de natalidad, pero bueno, esta es bastante notoria. Por eso es importante esto, ¿no? ok, ok. Y el tema de la asistencia, digo, porque yo estoy viendo, o estamos viendo, cuando uno empieza a preguntar, que han crecido las consultas a esas instituciones que te ayudan a concebir. Claro, ¿Sí? sí, nosotros tenemos muchos pacientes que son con fertilización asistida. Creo que es una buena opción que antes no existía, Ujú, que la ujú. verdad que ha dado mucha felicidad a muchas familias de que han podido concebir sus niños. Por ahí es un rubro donde los pediatras no interactuamos directamente porque se encarga más el ginecobstetra o los especialistas en fertilización. Nosotros por ahí vemos ya digamos, el niño por nacer o el niño Claro, nacido, claro. y la verdad es que andan re bien, Ok, sinceramente, chicos espectaculares, así ok, que pero un me montón de quedo con pacientes. ese Digamos. dato de ese 30% que ha bajado Sí, la sí tasa de ha natalidad. bajado, y no se ven familias tan numerosas como Mm, antes, todos están con un solo hijo, a lo sumo dos, mayoritariamente cuando unos cuantos años anteriores, nosotros venimos de los abuelos donde eran familia sí, de sí, 10 sí, familia hermanos, de italianos, de mínimo. los tanos, ¿no? Eran Después grandes. fue pasándose, como que se fue achicando a la familia tipo que eran tres. Bueno, hoy la familia tipo quizás son dos o en muchas uno. Pero bueno, es una tendencia actual. No sé si eso va a seguir. Ok. Eh, sí, algo que preocupa un montón son las adolescencias. Que nos parece que es un grupo que siempre fue un grupo de riesgo, digamos, un grupo vulnerable, que no fue, digamos, adolescente
y uno está expuesto a un montón de cosas y Y también... más con las pantallas ahora, ¿no? Sí, sí, y es un cambio radical de un montón de cosas, de tanto del cuerpo como psicológicos, digamos, de personalidad. Y el consejo que también que me gustaría darle a las familias que estén cerca de los adolescentes. Nosotros, yo cuando empecé todo esto hace 17 años atrás, no veía internado, por eso te hablaba en un hospital de tercer nivel, complejidades desde el punto de vista psicológico y social. No veíamos con tanta frecuencia chicos con intentos de suicidio, ingestas ¿A, medicamentosas. a qué edad, más o menos? No, pero sé, entre 12 y 14, 15, que es lo que vemos por ahí en esos lugares. Y hoy vemos en las salas de internación que ocupan un 20, un 30% en muchos lugares. Mm. Entonces, la salud mental de toda la población y en parte de las adolescencias, hay que estar muy atentos y percibir también que necesitan estarles muy cerca, porque la cultura adolescente es que haga lo que quiera, ¿no? Sí, Que sí, dejarlo más sí, libre, pero sí. que no coartar esa libertad, pero acompañarlos. Ok, ¿No? ok. Acompañarlos en sus sentimientos, dialogar, hablar, eso es importante, ¿no? Porque también son crisis silenciosas muchas Claro. veces que no las manifiestan o lo ocultan y después terminan eclosionando con algo más grave, ¿no? ¿Hasta qué edad sos un pediatra? ¿Hasta qué niño o niña que tengas? ¿Cuál es el tope, digamos? Bueno, en la parte pública se tiene hasta los 15 años. Hasta los 15. En la parte privada se extiende un poquito más y cuesta soltarlo Porque ahí, así. porque vos estás mencionando mucho justo esa etapa. Sí, Esa sí, sí. etapa. La parte privada por ahí hasta los 18, los chicos siguen viniendo. Yo les digo siempre, pueden ir a un clínico o si se sienten cómodos pueden seguir viniendo, ¿no? Claro, claro. Cuesta soltar. Llega una edad que uno los tiene que soltar porque necesitan otro tipo de cuadre o de otras cosas, de otras patologías que tienen o otra forma de atención. Sobre todo por ahí las mujeres que ya, o los chicos se atienden con mucho menos periodicidad, vienen por años si no tienen ningún problema de salud y por ahí pueden estar a ginecóloga, ya esas cosas Ok, que ok. es diferente. Nico, ¿te preocupa el tema de la inteligencia artificial en esto de buscar un diagnóstico rápido y no consultar a un profesional? Yo creo que hay que entender que es una herramienta que ha llegado para quedarse, que hay que saber usarla, que hay que expresarse bien. Creo que va a ser una de las cosas más importantes en el futuro, saber expresarnos, sobre todo para saber qué hacer con eso, con la inteligencia artificial. Es una herramienta que brinda muchas facilidades, digamos, a muchas profesiones y la vida diaria también, pero en este momento no reemplaza ni va a reemplazar. Nosotros veníamos un poco ya acostumbrados con el Google, Ajá, sí, es donde cierto. Sí, se ponía, che, tengo fiebre por claro, esto. y ya Sí. venían como, uno ya sabía que venían con un preestudio. Igual está bien, digamos, las familias se tienen que informar. O sea, no está mal que investiguen. Lo bueno es que te lo puedan preguntar. Che, leí acá o me fijé este síntoma que tuvo, si puede ser esto, y lo puedan, porque por ahí hay mucho material, mucha información que carece de un montón de evidencia científica, ¿no? Y uno se basa en alguien que hizo un reel de Instagram y aconsejó Claro. en su momento tomar esto en la pandemia, tomar cierto líquido y terminaron gente fallecida. No sé si me explico Sí, lo que sí, quiero sí, decir, sí, sí. que hay que tener mucho cuidado con las modas, pero la inteligencia artificial, si se usa con criterio y siempre apoyado en el profesional, creo que es una herramienta que va a estar y la gente lo tiene que usar, ¿no? Ok, ok. Tema telemedicina y las nuevas tecnologías aplicadas justamente a la medicina. ¿Cómo lo ves? La telemedicina ha aportado muchísimo, muchísimo más que después de la pandemia, obviamente. La pandemia, si bien nos ha coartado un montón de cosas, nos ha dejado un montón de beneficios también que lo usamos al día de hoy, como es la telemedicina, que explosionó, que creció muchísimo. Y hoy en día se usa muchísimo, digamos. Sobre todo para el hospital tiene un servicio de telemedicina y en el interior del país se consultan un montón se ahorran un montón de viajes y de cuestiones y se resuelven un montón de cosas a través de la telemedicina. En el interior del país se utiliza también en zonas donde quedan, por ejemplo, zonas más alejadas, como en el norte del país o en el sur, donde se utiliza telemedicina también para llegar a todas las áreas y poder evacuar dudas, pero creo que es una herramienta muy importante
donde los profesionales también, no solamente de áreas médicas, psicología y otras áreas, utilizan cada vez más las consultas online para hacer consultas con sus pacientes. Hay momentos irreemplazables, si hay que revisarlo al Claro. paciente es muy difícil Claro, realmente. Por ejemplo, el uso del WhatsApp también ha crecido muchísimo y para el pediatra se ha convertido en un beneficio y en un Claro, martirio. mandame una foto y sí. Claro, y es difícil, es una Un balanza, híbrido, claro. es un híbrido, ¿no? Sí, sí. Pero también, vuelvo a decir que hay que usarla con criterio, no reemplaza la consulta médica y responder o intentar hacer una consulta por el WhatsApp. Por eso la telemedicina está como estandarizada, qué consultas se pueden hacer Claro. y qué no. Lo mismo tendría que ser con las consultas virtuales que uno le pueden hacer por WhatsApp. Por ejemplo, hacer un diagnóstico por una foto es un riesgo. Digo. No digo que no lo pueda hacer un profesional, pero un riesgo que se puede correr. Nada reemplaza la consulta del paciente de verlo, de revisarlo, de escucharle los pulmones, el corazón. Nada revisa eso por el momento, ¿no? Ok. Tema pandemia. Sí. Me parece que fue un antes y un después en el comportamiento de las personas. ¿Ustedes como pediatras vieron algún cambio en esta generación? Sí, sí, sí. Ha incrementado los trastornos de conducta. Nosotros hemos tenido un aumento del número de consultas por ese tipo de cosas, producto del aislamiento, del encierro de los chicos. Y también ha cambiado los patrones de presentación estacionales de las enfermedades. Ah, Nosotros sabíamos que, por ejemplo, en estos meses aparecía la bronquiolitis, luego la neumonía y luego la gastroenteritis. Y ahora se modificó. se modificó y si bien hay algún tipo de patrón, podemos tener bronquiolitis en cualquier momento, neumonías ahora. Entonces, producto que los chicos tampoco se han enfermado, no fue una pandemia que afectó principalmente a niños. Si bien es riesgoso para niños, el riesgo es menor y es mucho mayor para adultos y adultos con comorbilidades. Pero también produjo que los chicos no se enfermen y eso también altera un poco los patrones Claro. de enfermedades y apariciones de ciertos gérmenes, ¿no? Pensaba en papá y mamá que mandan a los chicos a la escuela con moquitos, ¿no? Ahí hay que hacer, hay que dejarlo en casa. ¿Eh? Es difícil. Está buena la pregunta porque pasa seguido eso, ¿no? El chico que no debe ir a concurrir a una institución es un chico febril, eso no tiene discusión, ¿no? Ok, ok. Un chico febril no tendría que ir a ninguna institución porque es un periodo de contagio, ¿no? Contagia al chico antes de empezar la enfermedad y durante el periodo febril. Antes de la enfermedad es difícil a veces darse ¿Cómo hacer? cuenta Claro. cómo es bastante complicado. Pero bueno, a voz viva que se sabe que muchos chicos van hasta con el ibuprofeno, la dosis Claro, dada, claro. ¿no? Bueno, vamos. Pero bueno, el mensaje de eso para no llegar tarde a ciertas enfermedades severas es que consulten con el pediatra y lo hagan revisar a los chicos, sobre todo chicos chiquitos, que ciertas enfermedades, como por ejemplo enfermedades respiratorias, pueden ser mucho más severas que en un chico más grande. Ok, ok. ¿Por qué es importante vacunarse? Bueno, el vacunarse es un acto de amor. Creo que Mirá qué bueno. es un acto de amor porque creo que previene un montón de enfermedades. Hay movimientos que no están de acuerdo con esto, pero bueno, la ciencia lo ha demostrado y lo ha demostrado durante muchos años y lo sigue demostrando y por eso creemos que las vacunas son efectivas, seguras y tienen una historia las vacunas impresionante. No sé si se acuerdan capaz que por ahí los futboleros se pueden acordar, me lo contó el doctor Juan Carlos Beltramino, que fue el que me dio este lindo comentario, de la pelea de Hugo Torresani y Maradona. Sí, Eh, seguro la Habana. bueno, Segurola, Saturnino Segurola, fue el coordinador de la vacunación de los ejércitos de San Martín y Belgrano Mirá vos. contra la viruela. Así que imagínate si en ese momento iban a pensar de que me iban a poner un chip en la cabeza de alguien que era para hacerle un daño a los soldados que no iban a defender contra los invasores, ¿no? Entonces, la historia de la vacuna tiene una historia muy interesante y siempre sirve como ejemplo para decir, che, mirá, hasta San Martín Claro, le claro. hacía poner las vacunas. Imagínate si no son importantes y seguras. Después, como todo fármaco, tiene una interacción que una persona puede ser alérgico. Claro.
nosotros dos nos podemos tomar un medicamento, un antibiótico, el mismo, la misma dosis, el mismo comprimido, y a mí no me pasa nada y a vos te puede dar una reacción alérgica. También hay predisposiciones individuales a ciertos componentes que uno lo puede hacer que puedan reaccionar, pero realmente es importante entender que las vacunas erradican enfermedades que antes realmente se han llevado muchas vidas de muchos niños, ¿no? Que han dejado muchas secuelas en muchos chicos, y volver a tener esas enfermedades realmente es muy preocupante, ¿no? Ok, importante esto que dice Morelo, vacunar a los Sí, chicos, totalmente. vacunar. Llevar el calendario de vacunas, está todo a la mano, hay centros de salud por todos lados, Sí, sí. ir a vacunarse. Tema obesidad infantil. Bueno, la obesidad infantil también, producto de la pandemia, también se ha incrementado la cantidad de obesidad. Si bien es un número que está en países más desarrollados, es mucho mayor, por ejemplo en Estados Unidos, en Argentina sigue siendo un número creciente. Bueno, y siempre instamos a tratar de prevenir esas cosas en las infancias, con el deporte, con la alimentación saludable. Creo que el abordaje de la obesidad hay dos patrones, un punto de corte que es menor de 12 años y mayor de 12 años. El menor de 12 años uno que antes trabaja con la familia, porque el chico no tiene interés mucho, no se percibe, no percibe nada, es raro. Entonces es importante trabajar con la familia para que la familia también mejore sus hábitos. Claro. Porque el chico no se va a estar comiendo un coliflor y la familia comienza una hamburguesa Claro. al lado, ¿no? Sí, le ponía mayonesa. Claro, entonces Claro. es mejor que los hábitos mejoren en la familia. Uno le recomienda que disminuyan la cantidad de harinas, que disminuyan la cantidad de gaseosas, que controlen la porción de los chicos y hagan actividad física. No hay mucha ciencia en eso porque dietas restrictivas no existen, digamos, ¿no? No. Estaría mal darle dietas restrictivas en un niño que está en pleno crecimiento. Okay. Y por encima de esa edad, de los 12 años, uno puede trabajar un poco más con los pacientes de esa edad, porque por ahí tiene un poco más de adhesión a lo que uno le puede aconsejar, o pueden tomar ciertas decisiones sobre los alimentos que le ofrecen en la familia. Sí, Pero ok. siempre la familia es irreemplazable en ese sentido, y entender que también es un problema, porque da mucha comorbilidad la obesidad. Ciertos virus respiratorios, por ejemplo, afectan mucho más a pacientes obesos que a pacientes que no son obesos, digamos, ¿no? Lo ha demostrado también lo que pasamos hace unos años atrás. Pero mucho cuidado con esto y favorecer la alimentación saludable, bajar las harinas en los alimentos, reducir los consumos de gaseosas, y el ejercicio físico tiene que ser fundamental. Okay, los dulces, ¿no? Que están Exactamente. acá, alfajores. Bueno, pero también ser conscientes de que tampoco si va a un cumpleaños no se va a comer Claro. una golosina. Claro. Pero ahora si se come todos los días golosina, en la mañana, en la tarde, es un problema, ¿no? Ahí está el tema. No entrar si se quieren comer una pizza a la noche, salir a comer, está bien, no es que algo que... No es tan restrictivo. No es que uno tiene que... No existen esas cosas, digamos. Si vos comes todos los días, el chico come pizza a la mañana y en la tarde, es un problema, ¿no? Se entiende el mensaje. Ok, últimas dos preguntas, Nico. Me encantó una clase magistral. ¿Qué estás observando vos en tu condición como profesor? ¿Que se están anotando a la carrera personas que, digamos, les llama la atención ser pediatras? Bien, sí, yo trabajo en la Facultad de Medicina hace unos cuantos años. Estuve en varios momentos de la carrera, tiene 6 años, en primero, en cuarto, en sexto ahora, y también la práctica en el hospital. Si bien la matrícula de medicina ha ido incrementándose y es una de las carreras que más inscriptos tiene. Ahora bien, después la especialidad de pediatría sí ha decrecido en elecciones, ¿no? Porque el pediatra, digamos, envuelto en una situación de pluriempleo, Claro. y en áreas que los chicos también, las generaciones sucesivas han cambiado su forma de pensar o su modo de ver las cosas, ¿no? Entonces es importante entender que las elecciones muchas veces van a veces más por el lado de trabajos que requieran menos tiempo, que sean más redituables, o especialidades que den más rédito económico. Claro. Entonces, ves al pediatra que tiene entre 4 o Claro, un 5 recorrido, laburos, claro. y lo que cuesta llegar también a eso, ¿no? Porque estás hablando de 6 años de medicina, más 3 años de pediatría, más 2 o 3 años de si haces una subespecialidad dentro por ejemplo, si haces cardiología infantil, son unos cuantos. Entonces ven como un proceso, che, tengo que estudiar 10 años para
para todo esto, bueno, se ven en todos los ámbitos también. En todas las otras áreas que no sean médicas también. Pero sí se han anotado menos pediatras y nos ha pasado años que el número de residentes que han ingresado al hospital ha sido mucho menor a no sé, por ejemplo, yo cuando entré había 150 inscriptos. Te hablo 17 años atrás. Y ahora, con suerte, llegamos a ocupar los cupos que habilitan Nación y provincia para los cargos de residencia. Ok, ¿qué sería ese cupo? ¿Qué cantidad? Y en el hospital entran, ahora son 14 porque está compartida con el Iturraspe, la residencia de pediatría. Pero nos ha pasado que hace 2 o 3 años atrás entraron 6 nomás. La mitad. Claro, que eso se traduce en menos pediatras, Claro. menos subespecialistas pediátricos, Claro. y es una cadena que va toda, digamos, unida en tener el resultado final de eso, son menos especialistas pediátricos. Yo creo que pediatras, hay muchos pediatras, gracias a Dios, en la ciudad y en ciertas ciudades, y en ciertos lugares del interior hay menos cantidad de pediatras, pero bueno, es un área que, si bien ha ido aminorando la cantidad de ingresantes, sigue sosteniendo sus plazas y sus cupos. Ok, última pregunta, Nico, y gracias por darnos esta. Realmente hemos aprendido, y esto es un gran contenido de valor para todos ustedes que están del otro lado. Olvídate de la política, Sí. salí de ahí, no te voy a meter ahí. Pero si tendrías que hablarle al Ministerio de Salud de Santa Fe, Sí. primero contanos cómo se está trabajando y segundo, qué cosas falta para tu campo, digamos. Mira, yo lo puedo decir como pediatra que me dedico a la parte asistencial. No lo podría responder como gestor sanitario porque no lo hago y estaría mal hablar de algo que no estoy haciendo. Yo creo que la salud en sí globalmente es un área que se sigue trabajando, que hay ciertas áreas que hay que seguir, digamos, enfocado. Una de las cosas es la salud materno-infantil, otras son las adolescencias, nuestros adolescentes, los esquemas de vacunación, que se trabaja y se sigue haciendo esto, digamos. Yo creo que los ministerios, estén donde sea del tiempo que le toque o el partido que sea, siempre tienen normas claras que hacer. Por sí solos no pueden hacer las cosas. El equipo de salud también tiene que estar comprometido en el trabajo, en el abordaje de los pacientes, ¿no? Por más que el ministerio me puede mandar todas las vacunas, pero si yo no chequeo los calendarios y no abogo para que ese niño sea vacunado, ahí hay una cadena que se rompe, ¿no? Siempre, bueno, el Estado es el que ejerce el efecto controlador, ¿no? Pero siempre lo importante es tener un Estado presente, digamos, en la salud. Creo que nuestra salud pública es muy buena, digamos, es muy buena. Hablo del Hospital de Niños, creo que tenemos una muy buena, y creo que es muy buena también por los profesionales que trabajan ahí, que son lo que hacen realmente al Hospital de Niños. Realmente lo hacen grandes sus trabajadores. No tengo a nadie, Nico, que me diga que tenga algo para decir en contra del hospital Dr. Orlando Lacia. Excelente, la verdad, me saco el sombrero. Sí, totalmente. Pero lo voy a retirar, lo hacen grandes sus trabajadores, que tienen un gran sentido vocacional. El hospital ha crecido un montón y nosotros tenemos profesionales de primer nivel, de primerísimo nivel, formados en Garrahan, en el hospital italiano, que también hacen a la atención, y que nosotros, es increíble la cantidad de derivaciones menores que tenemos porque se resuelven un montón de cosas ahí. Pero bueno, eso es un poco lo ¿Y las cuestiones edilicias de la Lacia, cómo están? Yo creo que es un hospital que tiene, creo que se inauguró en el 99. Nosotros en el día a día no tenemos inconvenientes puntuales. No sabría responderte de lo edilicio, no es un área afín que uno puede tener. Digamos, en tu campo te desenvolvés de manera correcta, no tenés inconvenientes. Claro, sigue creciendo las áreas del hospital. Y bueno, es un hospital que también sufrió una inundación, que ha tenido sus embates, que bueno, ojalá que siga creciendo de esa manera y que sea acompañado de las obras necesarias que deben hacerse para acompañar ese crecimiento. Seguro. Te aproveché, te exprimí.
Sí, sí, sí. Es un verdadero profesor, ¿eh? Te digo. ¿Qué días das clases en la universidad? Los lunes y los jueves, ahora arrancamos. Lunes y jueves. Ahora arrancamos de vuelta, está un poco movida la cosa por Sí. las cuestiones paritarias y eso pero sí, la verdad que también es muy lindo disfrutar de la docencia y de formar a los médicos. Aparte después cuando son más grandes, se hacen especialistas todo, los reconocer a la mayoría, porque la mayoría pasan en el área que hacemos nosotros en la facultad. Y después lo ven, me acuerdo una anécdota muy breve. Dale. Se accidentó mi mamá, por ejemplo, llevaban al turbafe y entré a la guardia y todo, profe. Claro. Y lo estaba atendiendo a mi mamá y bueno, la verdad que muy lindo trato y Está muy bien. Dijiste que la vacunación es un acto de amor. Yo creo que transmitir saberes lo es también. Me parece que tiene que ver con la vocación, con entregar cosas al otro. seguro. Y está buenísimo eso. Está Seguro, buenísimo. seguro. ¿Te alcanzan las horas? En ¿Eh? el día, ¿te alcanzan las horas? Tratamos. Se trabaja mucho, ¿verdad? Que se trabaja mucho. Por ahí le robo un poco de tiempo a la familia, no lo voy a negar. En algún momento se los devolveré o no. Pero bueno, trato también de estar mucho con mi familia Muy bien. y creo que es muy importante acompañar tanto a mi mujer y a mis ¿Cómo se hijas, llama? Milagros, y tengo Milagros. dos hijas. ¿A qué se dedica Milagros? Es trabajadora social ella. Ah, ok. Ok. Así que También hay también una cuota de entendimiento, ¿no? seguro. Así que también es importante dedicarle tiempo a la familia, digamos. Ok. Muy ¿Y importante. sos pediatra de tus hijos? ¿O de tus Ahora, hijas? no, es Natalia Gampa, la pediatra de mis hijas, al cual confío plenamente. Ok. Y bueno, algunas cosas sí resolvemos en casa, Está no, bien. no lo voy a ¿Y eso negar. por qué? ¿Por decisión tuya? Sí, bueno, fue ¿O una de porque las... es una cosa de que, digamos, vos como pediatra no podrías atenderlo? Y es una ¿Cómo se- pediatra también que nos formó a nosotros en su momento también, y uno ve referentes en la atención que uno siempre busca Está muy bien. para también acercarse a ellos y darle confianza. Como vos decías, lo más lindo, lo más preciado que uno tenemos, ¿no? Ok, ok. Y además para que también los hijos entiendan que vos sos el papá y que el profesional de salud es otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. También desde ese A lado te veces vean. nos dedicamos, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Pero le acortamos el periodo y después le contamos, al final Nati Claro. estuvo con fiebre y le di esto. Nico, me encantó, me Bueno, muchas encantó. gracias. Hemos hecho un recorrido súper interesante. Creo que es, insisto, un contenido de valor importante. Hablaste de vacunación, hablaste del cigarrillo. Qué importante esto, ¿no? La parte del cigarrillo, hablaste de la obesidad infantil, hablaste de la nutrición. Bueno, hemos repasado muchas cuestiones. Te agradezco un montón. Gracias porque, en serio, es un contenido de valor importante. Algo que no te pregunté que quieras, como para terminar esta nota. No, pero te quería agradecer por este espacio. La verdad que es muy ameno tu manera de entrevistar y muy agradable. Me sentí muy cómodo, sinceramente. Así que bueno, eso te quería agradecer y felicitar también por ser multiplicador de los mensajes tan importantes como hemos hablado hoy en cuanto a prevenir las lesiones, la crianza y sobre todo entender que dentro de la pediatría y en la crianza de los hijos son capítulos que uno va escribiendo, que también mucho va de la mano de lo que uno quiere como pediatra y también del lado de las familias, como qué quieren hacer con sus hijos. Así que siempre, capaz que una frase trillada, pero siempre buscar infancias saludables, infancias libres, y que puedan crecer y desarrollarse en un entorno saludable y que sea amigable y favorable para los niños. Es la formación que los va a mantener, ¿no? en el mañana. Seguro. Porque hoy yo tengo 40, ¿qué edad tenés? 42. También sos producto de lo que fuiste cuando eras infante, ¿no? Seguro. Y cómo te criaron y los valores que te enseñaron y demás. Está Totalmente. muy bueno. Usted sabe que el señor es pediatra de Roma. ¿Eh? Sí. ¿Cómo es Roma? Es un terremoto. No, una cosa... excelente, Roma. ¿Cómo hago Excelente. para pararla? Porque ella, no sé, está Bueno, pim, pim, debo- pim, pim. puedo decir también que Sí. hay una paternidad presente también. En todas las consultas estaba el Pipa. Claro. Así que también y se nota un vínculo muy lindo con su papá en las consultas que uno lo visibiliza también. Se ve. que sí, Sí, se la ve, se conexión nota está muchísimo. muy bueno. Gracias, Nico. Gracias. Muchas gracias. El señor Nicolás Morelo es pediatra, se desempeña allí en el Hospital Dr. Orlando Lacia, es profesor. Para mí ha sido un placer.
Espero hayan disfrutado de esta nota con un altísimo contenido de valor. Atención, mamá, papá, abuelos y abuelas también, con toda la información, es un vademecum de información que brindó el señor Nico Morelo. www.despachoplay.com.ar. Muchísimas gracias y la seguimos.